Ok, continuando con lo que veíamos del plan director del año 95, aquí vemos otra tabla que es de la jerarquización del sistema vial urbano. Nuevamente aquí vemos cómo se han categorizado en función del nivel de atención las vías y el ancho, es decir, la dimensión geométrica, el ancho o el derecho de vía, entendiendo este derecho de vía como la distancia que hay entre línea municipal y línea municipal opuesta o contraria, es decir, el espacio entre el área privada y el área pública. Es que a veces se confunde, tengo que hacer la aclaración porque se confunden cuando se hablan de anchos de vía, a veces se piensa que se refiere al ancho de la calzada, es decir, al ancho de la plataforma donde se desarrolla el tráfico vehicular. Sin embargo, no, involucra el ancho de la plataforma, andén, calzada o el término que ustedes vean más adecuado, y también otros espacios complementarios. En segundo lugar, la acera peatonal, por supuesto, y en el caso muy propio nuestro, que se dan alamedas, camellones y también espacios que donde generalmente se resuelven sistemas de infraestructura como son los canales de drenaje propiamente dicho, en los espacios de jardineras centrales o camellones centrales, ¿sí? Entonces aquí vemos, según la jerarquía del tipo de vía, el ancho. Y este ancho, ya como les decía, es un principio de diseño urbano. Otro factor indicativo de diseño urbano que ya plantea, por lo menos en esta escala, el plan director del año 95, es de los equipamientos. Los equipamientos de carácter público, aquí en la tabla 7 lo podemos ver, en función del escalón o la escala de atención, vemos una distancia que debería haber de separación entre este tipo de equipamientos. Por ejemplo, el equipamiento de carácter o de atención vecinal tendría que estar distanciado uno del otro a 500 metros lineales. Y la superficie que indica el plan director que debieran tener estos equipamientos de escala de unidad vecinal debiera ser, dice, entre 80 y 100 hectáreas. Y lo propio para los otros escalones urbanos. De esto hay que comentar que, bueno, en la realidad, hoy en día tenemos que decir que muy pocas veces se ha cumplido esta relación superficial para el tipo de equipamiento, porque no olvidemos este planteamiento del año 95, todavía no había una situación de plusvalía ni de oferta-demanda y por qué no decirlo de especulación inmobiliaria en materia de tierras y terrenos en esta ciudad, y por qué no también en otras ciudades capitales del país que hicieron y que han hecho elevar el costo del terreno y la tierra. Entonces, muy pocas veces esta superficie ha sido posible obtener, no porque la tenga que adquirir por compra el municipio, sino porque de acuerdo a los porcentajes de la norma urbanística de cesión que debe hacer el urbanizador, el desarrollador inmobiliario debe ceder. Para este periodo del año 95 estaba establecido que debía ceder el 35% de su terreno, tendría que ser destinado a espacios públicos, entre los cuales estaban el equipamiento de las vías, no solamente el equipamiento, sino las vías. Y si lo trasladamos, vamos a ver más adelante, el porcentaje destinado a equipamiento está entre el 7 y el 10%. Muy pocas veces la sumatoria de varios proyectos urbanos o de varios desarrollos urbanos convendrían en conseguir estas superficies en hectáreas. Por ejemplo, una unidad vecinal 80, 100 hectáreas es bastante pretenciosa, se puede decir, lo que planteaba el plan director del año 95, pero ya sacando eso a un lado, a un margen, tenemos que convenir de todas maneras que ya era un precepto, un prerequisito de diseño urbano para los equipamientos de carácter público. Y bueno, como les indicaba, ya habíamos también dicho esto en otra clase, un gran acierto y aporte que hace este plan director del año 95 es la distritación urbana. Distribuye, ordena territorialmente los niveles y los escalones de distritos en función de una cantidad de unidades vecinales, con la idea, sobre todo, más allá de concentrar servicios o equipamientos públicos, sino para sectorizar
lo que sería posteriormente y lo que entenderíamos por desconcentración de servicios urbanos y públicos. ¿Sí? La desconcentración de servicios o la subalcaldía, que en otras palabras podremos traducirlas hoy en día, se dieron a través de este ordenamiento del territorio urbano a través de la distritación. Podemos ver, bueno, esta presentación de igual manera está en el material que se le ha proporcionado en un PowerPoint resumen, pero en esa misma carpeta podemos ver un documentos escaneados en imagen de lo que también ya habíamos tocado y resuelto en las últimas clases, en la segunda clase en todo caso, respecto al plan director del año 95. Estos JPG, estas imágenes, donde están indicadas las láminas del plan director. Aquí vamos a ver en un resumen de ellas, por ejemplo. La síntesis del diagnóstico en esta lámina y todo este enunciado de posibilidades o de, perdón, no de posibilidades, de situaciones que estaba reglamentando el plan director del año 95 han sido resultado de un diagnóstico, de un levantamiento de información, una restitución cartográfica, pero sobre todo un levantamiento también se puede decir a escala peatonal, con recorridos. Se hizo mucho trabajo de campo también. Aquí vemos esta lámina de los distritos precisamente que estábamos viendo, y este es el resultado, y hoy en día es consistente y todavía se mantienen estos distritos. Es más, luego vamos a ver con un poquito más de detalle en el plan director siguiente, el del año 2005, 10 años después de este, una futura distritación así lo indica, que son crecimientos contiguos a los distritos externos, se puede decir. Por ejemplo, para el caso del distrito 7, se desarrolló en el plot del año 2005 un futuro distrito 15, y se quedó con el nombre de futuro distrito 15 y no se lo estableció, no se lo bautizó, por así decir, como distrito 15. Entonces, para aspectos administrativos, todavía territorialmente es atendido por la subalcaldía del distrito 7. Ahí radica la importancia de la distritación. Ahí podríamos decir, tal vez adelantándonos un poco, que el plan director del 2005, el plot, quedó un poco, no diré inconcluso, pero debió haber tal vez, más allá de nombrarlos como futuros distritos, porque los porcentajes y los indicadores demográficos de expansión indicaban que no iba a parar el crecimiento poblacional, según indicadores de la fecha del INE. Entonces, ¿por qué no de una vez designar el nombre del distrito? Y tal vez, ¿por qué no años siguientes podrían haberse insertado o implementado subalcaldías para atender estas unidades territoriales contiguas de expansión, en todo caso de los distritos periféricos? Hoy en día, como son atendidos por la misma subalcaldía, les es complicado, por supuesto, atender toda la demanda vecinal a la subalcaldía del distrito 7, porque territorialmente no son solamente las manzanas, pero no solamente son las Vs de este distrito 7 que se ve aquí el año 95, sino todas las unidades vecinales que se autorizaron y se aprobaron con el posterior plan director del año 2005, que fue el PLOT. Eso en materia del diseño urbano o preceptos o condiciones de diseño urbano del espacio público que presentaba el plan director del año 2005, que bueno, ya lo habíamos comentado la vez pasada. Estamos haciendo un poco de énfasis en estas situaciones del documento, de la lectura del documento, y también ya habíamos desarrollado lo que decía el plot del año 2005, ¿sí? El plot del año 2005 habíamos desarrollado las políticas, visión y situaciones que se planteaba en materia, en diferentes tipos de títulos. El último que veíamos era la participación y cultura ciudadana, y habíamos quedado precisamente en el resultado de este diagnóstico, trabajo y propuesta para el año 2005
de lo que sería posteriormente aprobado, de igual manera con una ordenanza municipal, este plan director. El plan director del año 2005, 10 años después del segundo. Entre medio, vamos a hacer una especie de intervalo. Entre medio de estos planes directores del antes antes de la aprobación del PLOT del 2005 y antes incluso del plan director del año 95, está el código del año 91, que no lo hemos tocado, no lo he desarrollado a nivel de planificación urbana, porque un código no es su ámbito, no es su objetivo, no es su fin el planteamiento o el diseño o la planificación territorial y urbana, sino más bien es reglamentar los aspectos urbanísticos y de edificación. Y para el caso propio nuestro, si bien es cierto, nuestro plan director primero, lo podemos entender así, fue el año 58, fue hasta el año 91 que se reglamentaría la forma de urbanizar, yo diría ahí entre paréntesis, de diseñar el espacio público privado, que en otras palabras podemos entender como el diseño urbano, y la reglamentación de la construcción, o más bien propiamente dicho, del proyecto de edificación arquitectónica. Eso fue a través del plan del Código de Urbanismo y Obra del año 91, que también ustedes lo tienen como parte de los archivos en la carpeta de material, ¿sí? En un archivo de Word, y es lo que vamos a explicar un poquito ya a continuación.